don Pablo Aravena, don Edson Figueroa. Partimos con este Colo-Colo, donde todo florece, llegó la primavera anticipada, están líderes separados del resto, se están recuperando futbolistas, y hasta decían los títulos, buen día Edson, que hay fecha para el posible retorno de Emiliano Amor. Sí, buenos días Rodrigo, buenos días Pablo, a la gente que nos escucha. Claro, es una semana tranquila para Colo-Colo, donde enfrentará el día domingo a Deportes de Antofagasta y tiene que ratificar esta diferencia que está alcanzando en la tabla de posiciones. Pero a mí un tema interesante que me parece para debatir en este Colo-Colo tiene que ver con el plantel. Ya voy a decir el por qué, pero voy a ir adelantando los nombres que va recuperando para la recta final del campeonato. Primero vuelve Gabriel Costa, que es titular indiscutido para Gustavo Quintero y que se perdió el Superclásico debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, ¿vuelve en reemplazo de quién? Vuelve en reemplazo de Vicente Pizarro para seguir con el medio campo con Esteban Pavés, Gil, Costa, sacando un Vicente Pizarro que para mí fue uno de los mejores jugadores de Colo-Colo en el Superclásico. Vuelve en la posición de puntero izquierdo para sacar a Bouzat, a un Bouzat que poquito a poquito va mostrando más cosas, va a generar ese cambio. Después va a dejar en la banca nuevamente a Cristian Zavala, o Cristian Zavala se comienza a ganar un espacio en el 11 titular en desmedro de Alexander Oroz, por decir algo. Después, ¿qué va a pasar con Marcos Rojas? Porque Marcos Rojas va a completar su segunda semana de entrenamiento ya de manera más normal. ¿Va a entrar en alguna citación? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Qué jugador sale para que él pueda jugar? Y hay fecha para el retorno de Emiliano Amor, que es para el primer partido de Copa Chile, que ya estaría disponible para jugar, donde ahí Colo-Colo puede hacer rotación de equipo. El tema es, César Fuentes le queda un poco más de tiempo para ir clarificando el panorama de Colo-Colo. El tema es, y la pregunta que les planteo como panel, ¿qué pasó en este Colo-Colo? Porque del partido con Fortaleza a la fecha ha cambiado algo en el discurso, o no más bien en el discurso, en la realidad que uno puede ver en el plantel, entendiendo que la competencia internacional es muy distinta a la nacional. Pero ¿qué pasó con ese plantel que eran solamente 11 jugadores y que muchas veces decíamos, Gustavo Quintero mira hacia atrás a la banca y no tiene las alternativas? ¿Qué pasó? ¿Por qué creció Zavala de esa fecha a hoy? ¿Creció porque dio un gran salto de calidad o creció porque empezó a sumar más minutos? ¿Por qué hoy Bruno Gutiérrez sí es una alternativa para la saga y tal vez no lo era? Y recordemos que está jugando el suplente de Emiliano Amor, porque está jugando Matías Saldivia. ¿Por qué Alexander Oroz ya no solo es el sub-20, sino que efectivamente es una alternativa en el plantel, nivel más o nivel menos? ¿Qué le faltaba a ese plantel? ¿Minutos o realmente, que es un tema y que yo lo considero porque me parece que es así, la competencia internacional es muy distinta a lo que se muestra a nivel nacional? Pero si uno empieza a analizar, claramente hoy el plantel creció y creció de la nada. Y ahora este plantel, que además puede asumir riesgo de que si juegan 2 sub-21, lo han demostrado en cancha, pero además hay una ventaja más holgada en la tabla de posiciones. Entonces, creo que es interesante ese análisis y probablemente va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a Gustavo Quintero en su próxima conferencia de prensa, porque probablemente en él están las respuestas. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, está la inquietud abierta. Yo tiendo a creer, Pablo, buen día, de que tiene que ver con dos realidades. Una, que Colo-Colo se enfoca en lo nacional, que acá el nivel es menos competitivo, pero también, ojo, en ese escalón que se baja, y la posibilidad real de que los jóvenes vayan desarrollando sus cualidades gradualmente, encuentran un espacio a lo mejor para hacerse relevante, porque no es lo mismo Bruno Gutiérrez, que yo considero que tiene mucho futuro, jugando contra La Calera que jugando contra el Inter de Porto Alegre. Buen día Rodrigo, buen día Edson, a la gente que nos ve y que nos escucha. Sí, pues las distancias son distintas y en esa lógica se hace más natural probar posibilidades. Y en la medida que tú pruebas continuamente posibilidades en un equipo que está ganando, creo que el círculo virtuoso empieza a potenciarse. Y es ahí donde marca una diferencia con la U, que puede ser una referencia importante en cuanto a nivel de clubes, porque cuando tú apuestas a Sadi y Osorio en la U, no lo apuestas en la medida de muchachos vayan probando
su capacidad y su calidad para que en primera división se consoliden, sino apuestas a ellos como salvadores de una situación dramática. Y en Colo-Colo, cuando apuestas a los jóvenes, los apuestas en la medida de únanse a este gran equipo y potenciense en su calidad y muestren lo que pueden hacer a través de pocos minutos para que vayan asumiendo esta responsabilidad de llegar a un club tan grande como Colo-Colo. El caso de Zabala creo que ha sido un poco más lento de lo que yo esperaba, pero la capacidad de Zabala es indiscutible, y lo mismo de Oroz, que ya está sumando varios minutos y que aparece siempre como titular en Colo-Colo. Y creo que eso también se potencia cuando tú pruebas de a poco jugadores jóvenes en un equipo que va ganando. La posibilidad de que el éxito te golpee la puerta es mucho mayor, y creo que Colo-Colo, y me sorprende un poco porque a mí me pareció que Quintero siempre fue como un poco desconfiado de los jóvenes, está asumiendo muy bien esa amalgama y está sumando minutos, y llega el momento que tú te preguntáis, ¿vale tanto la pena? Que creo que vale, pero ¿vale tanto la pena que entre Costa y que sea Vicente Pizarro el sacrificado? Pizarro no ha mostrado calidad suficiente, claro que la ha mostrado, y esa es una gran encrucijada para el entrenador, así que creo que este Colo-Colo además se florece y se potencia en esta posibilidad de que los jóvenes sigan dando triunfo y un aporte de calidad a la oncena. Yo lo planteaba, Rodri. Y ahí, ¿sí? Yo lo planteaba, Rodri, por ejemplo, lo que pasó, y se recuerda mucho el hincha de Colo-Colo, en aquel partido ante Unión Española, porque lo que analizábamos en el primer semestre es que se sostuvo un 11, y que prácticamente hablábamos de que el plantel llegó reventado, y de hecho jugaron lesionados muchas veces jugadores, y se jugó por ese 11, sostenerlo. En el partido con Unión Española, por las fechas, hizo algunas modificaciones, varias modificaciones, y no le resultó, y como que ahí fue, esto no lo intento más porque voy a perder puntos, y sostengo al 11. Con la liberación de la competencia internacional, me parece que le permitió ampliar el plantel. Pero qué interesante, porque no sabemos, esto es fútbol ficción. ¿Qué hubiese pasado si después de ese partido de Unión Española, en vez de decir no juegan más, hubiese sostenido a 1 o 2 tratando de darle confianza para que den ese salto de calidad? Porque parece que en el segundo semestre, cuando Zabala dijo voy a jugar un poquito más, voy a jugar 25 minutos más, voy a jugar un tiempo, voy a ser más protagonista, puedo mostrar su nivel. Y ahora esos 20 minutos, esos 30 minutos que está ingresando por partido, porque aún no es titular, es distinto al Zabala que jugaba 5 minutos o jugaba 10 minutos del torneo pasado, y así con distintos jugadores. Entonces es interesante cómo llevar los planteles, porque hoy, para la recta final del campeonato, donde Colo-Colo tiene una ventaja importante en la tabla de posiciones, su plantel creció y con jugadores fuera, porque se le fue Solari, Amor está lesionado y César Fuentes está lesionado, y que parece que con esas bajas el plantel es más amplio que el que peleó la primera rueda del campeonato. Y súmale a Marcos Rojas, que no sabemos cuándo va a llegar, y suma que llegó Bouzat. Cambió la realidad de manera bien curiosa. Por eso me gustaba este análisis. Sí, no, es interesante porque en el fondo se abre un abanico en un momento en que, bueno, también está la Copa Chile, que yo creo que sigue siendo un objetivo para Colo-Colo, considerando que es campeón. Yo creo que también Colo-Colo debe querer tratar de cerrar el campeonato lo antes posible. Y ahí hay una nota en Red Gol muy interesante que se publicó el día de ayer, porque si se dan ciertos resultados, evidentemente que todo esto depende de Colo-Colo y de otros más, Colo-Colo podría ser campeón jugando contra la Católica, lo que le daría un morbo especial. Está ahí en Red Gol para que la anden mirando, no es la única posibilidad, pero ahí está la chance, y eso genera ya también algo de ruido, Edson. Sí, yo creo que ese es un ruido más mediático y instalado desde nosotros, desde el lado de la prensa, que algo que en el camarín de Colo-Colo sea como el principal desafío. Ayer lo decía Peluca Falcón, estuvo en TNT en uno de los programas de su parrilla, y él decía, se tendrían que dar muchos resultados, tendríamos que ganar los puntos prácticamente todos nosotros, tendrían que perder puntos los rivales que vienen detrás de nosotros. Genera un morbo probablemente para el hincha si se diera eso, y que en el fútbol chileno esas cosas pueden pasar. Ojo, sería muy atractivo y sería muy entretenido, pero aterrizando el fútbol, y que es normal que los equipos pierdan puntos, que se encuentren con algún empate, etcétera, es complejo que se vaya a dar el escenario. Pero se empieza a vislumbrar ahí en el horizonte, y tal vez en 2 fechas más, si Colo-Colo suma, porque este ejercicio igual está bueno, porque si vemos el calendario de Colo-Colo, sus 2 próximos partidos son como local. Juega con Antofagasta,
y juega con Palestino. Un Palestino que es difícil, un Antofagasta que se está jugando la vida. Ahora empezamos con todos los partidos, que todos los equipos se juegan algo, que son complejos, pero son 2 partidos de local. Y si la lógica indica que Colo-Colo gana los 2 partidos de local, y los equipos que lo siguen terminan enredando puntos, claro, en 2 semanas más a lo mejor estamos hablando de que ese camino que se menciona en la nota se va pavimentando, se va allanando para allá, pero tampoco sería extraño que uno diga, Palestino te sacó puntos en el Monumental por cómo viene jugando Palestino, etcétera. Se hizo un partido inteligente Gustavo Costa y se empató y ya la realidad cambia. Entonces creo que yo daría un plazo de 2 semanas para que hablemos como más aterrizado de esa posibilidad, ¿o no? Pablo, ¿coincides tú? Cuando los equipos, bueno, y la prensa comienza a hablar de cuándo podría ser campeón, creo que el camino ya está como en un 90% hecho. Creo que Colo-Colo tiene ventaja de puntos, tiene ventaja de plantel, tiene ventaja de calidad de juego, es decir, la posibilidad, voy a cometer una infidencia, pero ya aposté a 3 personas, a dos personas que Colo-Colo es el campeón de este año. Ya aposté, yo lo hice hace como un mes, dije, ¿sabes qué? Por los números y por la calidad y por los jugadores, y creo que ya está empezando a marcar la diferencia, una diferencia que yo pensé que a esta altura iba a ser más estrecha. Pensé que, o sea, lo que pasó el fin de semana con Ñublense en La Serena y con Curicó de local con Everton me sorprendió y bueno, fue el fin de semana perfecto para Colo-Colo, así que esas diferencias las está marcando y creo que por la calidad de juego, incluso por lo que habló Edson, o sea, esa posibilidad de que los jóvenes además te estén dando alternativas reales de calidad, alternativas reales de juego, de mejorar la oncena, creo que Colo-Colo va pavimentado y ya es cuestión de empezar los hinchas a marcar los calendarios para ver cuándo quieren ser campeones. Ahora otra cosa, bueno, yo creo que con esto, perdón Rodrigo, con esto, Colo-Colo, más allá de la fecha, y creo que no se habla desde mirar en menos al rival y decir, no, ya Ñublense no va a competir, Curicó no va a competir. A mí me parece que la conclusión que tenemos que sacar de esto, de cuando analizamos el plantel, cuando analizamos el fixture que viene y cuando analizamos la diferencia que lleva Colo-Colo en la tabla de posiciones, no es que estemos diciendo Colo-Colo va a ser el campeón porque se nos antojó. A mí me parece, y que es algo que tiene que sentir Colo-Colo, por la importancia que tiene en el fútbol chileno. Colo-Colo tiene la obligación de ser campeón. Colo-Colo no tiene una excusa para dejar pasar este campeonato. No tiene una excusa. Yo creo que más que cuándo, más que dónde, lo que se tiene que instalar es que Colo-Colo tiene la obligación. Uno compara los planteles, uno compara el fixture, uno compara la historia. Colo-Colo lo que tiene es una obligación. Entonces, cualquier otra cosa de no ser campeón en Colo-Colo sería un fracaso. Y cualquier otra cosa, argumento, sería una excusa. Y por eso yo digo, hagan como Pablo y apuesten en KTO. Por ejemplo, hoy Luis Suárez podría